Buenas noches. Buenas noches. Hola, Ani. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estamos? Fíjate que permití. ¿Cómo se llama? Regina, disculpa. Es que estoy buscando porque estoy hablando por chat con Ana María, con Julia María Pérez, pero ella me dice que le sale con fecha 1 de julio. Yo le digo que no ha de ser esa, ¿verdad? No, Está viendo la anterior. Correcto. Ajá. Pero, ok. Entonces le voy a decir. La del día 8. Aquí dice grabar. ¿Me escuchan? Buenas noches. Hola, Pili. Buenas noches. Buenas noches, Pili. ¿Cómo estás? No llores en nuestra ¿Qué tal, ausencia. Pablo? Buenas noches. Hola, Pili. Hola, qué alegre verte. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Ani. Hola, ¿qué tal, Mirta? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Lo voy a poner aquí. Yo dejo de venir. ¿No? Ah, ya. ¿Cómo te va, Ani? Bien, por la gracia de Dios. Ah, va. Aquí Qué alegre. encerradita. Qué alegre verte. Igual. Ella me dice que le sale con fecha 1 de julio. Yo le digo que... Ese es el del miércoles pasado. Mándenle la invitación otra vez. Ya se la envié. Ya. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Luzmila. noches. Hola, Ru. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Dani. Hola, Luzmila. Gusto verte. Hola. Igualmente, gustan verte. Hola, Gracias. Dani. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Julito, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. A la orden. Buenas noches. Hola, Irmita. Buenas noches, Hola, Irmita. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, Iri. Aquí al pie del cañón. Súper reconocida. Ceci. Buenas noches, Ceci. Hola, Mirta. Gusto saludarte. Igualmente, Ceci. Buenas noches a todas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Edith? Hola, Ani. Hola, Edith. Hola, Silvia Ru. Hola, otra vez. Hola, Ana Cecilia. Hola. Buenas noches. Hola, tú. Más chistes más tarde. No te veo. Buenas noches, Edith. A ver, Hola, siempre Mirtita para eso. linda. A ver, ¿dónde Hola. estás transmitiendo? Bueno, gracias. Aló, buenas noches. Buenas noches. Hola, María La Luz. ¿Cómo Hola, están? María. Qué alegre verte. Igualmente. Hola, Susel. Hola, Susel. Hola, Susel. Gusto en verte.
Hola, igualmente. Qué gusto. Hola, Susan. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Shani. Ajá. Buenas noches. Buenas noches. Ay, qué rico el cafecito, ¿eh? Es café con piquete. La Ay, taza es para sí. disimular. Para cabal. Y no nos invita. Es piquete sin café. Eso es lo que yo Así- creo. Así está mejor la cosa. Café picado. Ojalá no te Ya pique. estamos, Qué estamos malos transmitiendo en ejemplos, Facebook. uy. Sí, correcto. Si tengo a alguien o Ellis Time levantó la mano, no sé si es correcto que quiere hablar. Ya salió. En este momento ya les hemos bloqueado su micrófono a todos. Estamos ya para comenzar en un ratito. Buenas noches, Ana María. Si gustas, comenzamos ya entonces. Disculpa, no te escuché. ¿Qué me dijiste? Que podíamos comenzar, si gustas. Va, muy bien. Buenas noches. Bienvenidos todos. Vamos a empezar con nuestra quinta clase del curso de espiritualidad y dejo con ustedes al Padre Silvio. ¿Me escucha, Padre? Ahora sí. Sí, te escucho. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Listos? Sí, listo. Ya está el micrófono de Ana María abierto y el suyo, y ya todos los demás tienen su micrófono cerrado. Gracias, Regina. Voy a poner el video. Aquí estamos. Bien, arrancamos entonces. Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro encuentro de formación espiritual claretiana. Quiero darle la bienvenida siempre, ¿verdad? Como lo hago todos los miércoles, a los alumnos y alumnas de la Escuela de Formación Cristiana
a todos los servidores y servidoras que trabajan en esta Escuela de Formación Cristiana de la Parroquia San Antonio María Claret aquí en Guatemala. Darle también la bienvenida a quienes nos siguen a través de la plataforma tanto de Zoom como de Facebook Live de la Escuela de Formación Cristiana y de la Parroquia. Antes de continuar con este saludo de bienvenida, quiero, antes que se me olvide, ¿verdad?, agradecerles a todos ustedes por tanto el aporte como la participación en el bingo parroquial que tuvimos el domingo pasado, ¿verdad? Pensaba agradecérselo al final, pero puede ser que al final se me olvide, entonces no quiero pecar en este momento y agradecerles de verdad de corazón por todo el aporte, por las donaciones, ¿verdad? Y por haber participado, ¿verdad? Fue un domingo muy hermoso de familia parroquial que pudimos vivir, ¿verdad? Cada uno desde su propio hogar. Bien, hoy vamos a iniciar dentro del curso de formación espiritual una nueva temática, tal como se los había compartido el miércoles pasado. Vamos a dejar ahora el tema de las encrucijadas y derroteros de María y vamos a entrar a un nuevo tema que es el tema del poder de la palabra de Dios en la vida y en la misión de San Antonio María Claret. Y a través del testimonio de su propia vida, pues vamos a descubrir también el paso de Dios en la vida de San Antonio María Claret, a través de sus encrucijadas y derroteros, así como lo hicimos con la figura de la Virgen María, y lo estamos haciendo también nosotros como una experiencia de vida en este tiempo. También vamos a ver ahora, a dirigir nuestra mirada a San Antonio María Claret. Cada uno de nosotros hemos escuchado de alguna manera sobre San Antonio María Claret, pero creo que en este curso de espiritualidad claretiana vale la pena enfatizar algunos aspectos importantes de su propia vida que nos pueden ayudar a nosotros a vivir este tiempo que estamos viviendo hoy, al que le hemos llamado el tiempo COVID. El tiempo COVID, entendiendo que no es solamente una crisis de tipo sanitaria, no solamente se trata de una pandemia que ha puesto a la humanidad de cabeza, a nuestro mundo, a nuestra sociedad, a nuestros países, a nuestras economías y familias, sino que también este tiempo lo debemos de entender como una especie de prueba, de purificación, donde además de nuestra seguridad en la salud y nuestra seguridad laboral, está también afectando las raíces de nuestra fe en Dios, de nuestra propia espiritualidad. Es un tiempo muy fuerte, es un tiempo en que estamos enfrentando con toda crudeza y con mucho dolor humano para la situación. Hay diferentes aptitudes, ¿verdad? Aptitudes para vivir este tiempo, desde las personas más escépticas, ¿verdad? Desde aquellas que están viviendo una profunda soledad y desaliento, un desierto espiritual, pero es un tiempo propicio para poder encontrar a Dios en medio de lo que estamos pasando, porque todo lo estamos pasando. Si es algo común que tenemos con toda la humanidad, es que todos estamos atravesando, como el pueblo de Israel, ¿verdad?, el desierto. Pero en este momento, para poder superar esa soledad espiritual o desolación que nosotros podemos estar experimentando en este momento, es importante que a través del testimonio de la fe de hombres y mujeres que vivieron su propio COVID, como lo hemos visto en la Virgen María esta noche pasada, y lo vamos a ver ahora en San Antonio María Claret, podamos realmente, tomados todos juntos de la palabra de Dios, poder alimentar nuestra vida espiritual en este tiempo. Porque es solamente la palabra de Dios, su promesa, su esperanza, lo que nos puede ayudar a mantenernos de pie
y no perder el norte, la esperanza, como muchos posiblemente la están perdiendo, ¿verdad? Es aprender a confiar en Dios, que vamos a salir todos juntos y mucho más fortalecidos. Tengamos siempre presente lo que hemos compartido estas noches pasadas, la convicción de que los tiempos que estamos viviendo nos exige hoy a los creyentes una espiritualidad renovada, una espiritualidad que se va entretejiendo en el camino con grandes preguntas. Recuerdan que hablábamos la vez pasada, una espiritualidad del camino, una espiritualidad que surge de la realidad, de la confrontación de esta realidad en que hoy nosotros vivimos. No está pues en esta crisis solamente la crisis sanitaria, la crisis laboral, sino que también estamos viviendo posiblemente muchos una crisis en la vida espiritual o en la vida de fe, en la forma en que hemos concebido, hemos creído y hemos vivido hasta hoy nuestra fe y nuestra respuesta a Dios. Entonces, para todos nosotros hoy, pues se nos abre una oportunidad, ¿verdad?, de poder fortalecer nuestras coordenadas desde nuestra fe, poder fortalecer los instrumentos de renovación de nuestra fe. En definitiva, poder desde la palabra de Dios, desde el poder de la palabra de Dios, como la vivió San Antonio María Claret, poder nosotros también superar los momentos que estamos viviendo y experimentar nuestra salvación. Así pues, yo espero que todos vayamos haciendo este camino, que todos podamos ir haciendo también las tareas que le he dejado en las noches anteriores. Recuerdan el diario espiritual. La última noche, el miércoles pasado, les dejé el ejercicio sobre la lección divina. Espero que hayan hecho el intento, ¿verdad?, de poder hacerlo, de hacer el espacio, el momento, para poder ir descubriendo, pues, cómo Dios hoy está pasando por la vida de esta humanidad y por nuestra propia humanidad. Bien, este es como una bienvenida. Entramos ahora al tema de la introducción, ¿verdad?, del curso que vamos a llevar a cabo. Bien, mantengamos ahí esta imagen que tenemos enfrente. Dicho lo anterior, quiero dar inicio al nuevo tema que desarrollaremos en los miércoles que viene, en la que estaremos juntos sobre el poder que ejerció en la vida y en la misión del Padre Claret la palabra de Dios. Para esto yo voy a seguir este esquema que ustedes tienen enfrente, que es un esquema inspirado en una ponencia que en el año 2015 el padre Teófilo Cabestrero ofreció aquí a nuestra parroquia San Antonio María Claret de Guatemala. Es un esquema muy bonito, es un esquema muy sencillo, es un esquema que nos va a permitir usar una metodología que nos ayude a ir delineando el paso de Dios en la vida de Claret y el paso de Dios en nuestra propia vida. Ahí tenemos enfrente, pues, las 4 etapas que vamos a vivir en este mes de julio. La primera etapa, vamos a ver el tema de la infancia y la adolescencia de Claret, ¿verdad? Su vida en su pueblo, en su pueblo querido, en Sallén, más o menos de 1807 al 1820. La segunda etapa que tienen ustedes ahí enfrente es la etapa que el padre Teófilo Cabestrero le ha llamado la sentencia de Jesús que cambió el rumbo de la vida de Claret, que esto sucede en Barcelona entre el año 1825 y 1829. Yo a esta segunda etapa, que es la etapa de la sentencia de Jesús que cambia el rumbo de la vida de Claret, le he llamado su experiencia COVID, ¿verdad? Porque es la experiencia de la crisis más fuerte que San Antonio María Claret va a experimentar en su vida. La sentencia es: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Verdad? Inspirado en una cita del Evangelio, que luego eso lo vamos a profundizar en una tercera etapa de este curso de espiritualidad sobre
el quid prodest del Padre Claret. Luego tenemos el tercer punto enfrente, ¿verdad? Es la tercera etapa, que es la etapa cuando la Biblia o la palabra de Dios se apodera de la vida y de la misión de Claret. Esto va a suceder en Vic, en el año 1831, que es como la respuesta de Dios a Claret de su crisis, ¿verdad? De su tiempo COVID. Para terminar luego en un último punto, en algunas luces, ¿verdad? Actuales, para hacer eficaz hoy la Biblia en nuestras vidas, o sea, dejarnos iluminar por la palabra de Dios. Pues además del esquema, ¿verdad? Que tienen ustedes aquí enfrente, les recuerdo que mi propuesta de continuar sobre este esquema en estas noches está motivado por los 171 años de fundación de nuestra Congregación de Misioneros Claretianos. Nuestra Constitución fundamental nos dice lo siguiente. Vamos a poner la siguiente párrafo. Dice, nuestra Congregación de Misioneros Claretianos fue fundada por el arzobispo San Antonio María Claret en Vic, España, el 16 de julio de 1849 y fue aprobada por el Papa Pío IX el 22 de diciembre de 1865. Nos llamamos hijos del Inmaculado Corazón de María o misioneros claretianos. Esto está consignado en las constituciones de nuestra congregación en número 1. Seguimos en la siguiente lámina, continuando con las constituciones. Dice, el objeto de nuestra congregación es buscar en todo la gloria de Dios, la santificación de sus miembros y la salvación de los hombres de todo el mundo según nuestro carisma misionero en la iglesia. Continuamos con el número que sigue. Dice, a nosotros, hijos del Inmaculado Corazón de María, llamados a semejanza de los apóstoles, se nos ha concedido también el don de seguir a Cristo en comunión de vida y de proclamar el Evangelio a toda criatura yendo por todo el mundo. El seguimiento de Cristo, tal y como se propone en el Evangelio, es pues para nosotros la regla suprema. Por eso escuchamos con docilidad la palabra con que el Señor llama a los discípulos a la perfección del Padre. Promulga el mandamiento del amor fraterno, recomienda la oración, propone las reglas de vida apostólica y proclama partícipe de su propia bienaventuranza a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos, a los limpios de corazón, a los que trabajan por la paz y a los que sufren persecución por la justicia y por su causa son injuriados. Esto lo dice el número 4 de nuestra Constitución. La siguiente lámina que vamos a ver enfrente dice textualmente de nuestra Constitución, dice, hemos de ser en la iglesia esforzados auxiliares de los pastores en el ministerio de la palabra. Y lo pongo ahí en mayúscula, el tema de ministerio de la palabra, porque es la palabra de Dios el fundamento de nuestra fe, de nuestro carisma y de nuestra misión en la iglesia. Somos auxiliares en la función de llevar adelante la predicación misionera de la palabra. Y como nos lo pide Antonio María Claret, dice, empleando todos los medios que nos sean posibles, como lo estamos haciendo hoy a través de estas plataformas sociales, para así poder extender el mundo entero la buena nueva del reino. Por eso profesamos amor y obediencia incluso en virtud del voto al supremo pastor de la iglesia, ¿verdad? Que sería el Papa, para bien de todo el cuerpo de Cristo, y lo hacemos en comunión con los obispos
y bajo su dirección pretendemos servir a la edificación e incremento de la Iglesia, el número 6 de nuestra Constitución. En la siguiente lámina tenemos lo siguiente. Dice textualmente nuestra Constitución: teniendo en cuenta, pues, las palabras iniciales de la Constitución fundamental de nuestra congregación como preámbulo al seguimiento del curso de espiritualidad claretiana, vamos a dar ahora inicio a esta sesión poniéndonos en las manos de Dios primero, ¿verdad? Para que Él nos ilumine, para que Él nos inspire, para que Él nos sostenga, nos acompañe y sobre todo venga en nuestro auxilio en este momento que necesitamos experimentarlo, sentirlo en nuestra vida, en nuestra historia, que su presencia sea real en nuestro corazón. Y es lo que yo espero en el fondo, ¿verdad? Que todos podamos experimentar que a pesar de la situación que hoy estamos viviendo, de todos los derroteros y las encrucijadas de nuestra vida, y aunque no entendamos lo que estamos viviendo, podamos experimentar en nuestro corazón la fe, la confianza en Dios en este momento en nuestra vida. Vamos a dar pues inicio a este nuevo tema diciendo todos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tenemos una oración que es una oración claretiana. Le vamos a pedir a Ana María que nos ayude a disponernos, ¿verdad? A través de esta oración muy hermosa, que podamos pues entrar en comunión tanto con la figura de San Antonio María Claret como con nuestra comunidad misionera claretiana a través del carisma que hemos heredado en la iglesia, para la iglesia, y que lo vive de una manera especial esta parroquia que hoy estamos llevando adelante, que es nuestra parroquia San Antonio María Claret. Entonces, ayúdanos con esta oración, Ana María, por favor. Señor, que otorgaste a San Antonio María Claret, nuestro Padre, arder en caridad y una solicitud apostólica por la salvación de los hombres de todo el mundo. Desde niño lo fuiste llevando al conocimiento más pleno del misterio de Cristo. Urgido por la caridad, se entregó al anuncio del Evangelio. Fue paciente en los trabajos y calumnias y ratificó su vida con su sangre y destierro, para continuar su obra, y por intervención de la Virgen María, fundó nuestra congregación y nos dejó su espíritu. Al recordar nuestro origen en la Iglesia, te pedimos, por intercesión de nuestra Madre, que nos hagas fieles hijos suyos en el ministerio de la palabra, que su corazón siga siendo para nosotros el callado de la confianza, que bendigas con nuevas vocaciones a esta familia claretiana y que nos des un amor perseverante a Jesús, a todos los que nos llamamos y somos hijos del corazón de María y trabajamos por la gloria de Dios en la Iglesia. Amén. Amén. Bien, nos quedamos pues en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, según el esquema que yo les he presentado, la primera etapa, el primer recorrido que vamos a hacer hoy, esta noche, es la etapa de la infancia y la adolescencia de Claret, ¿verdad? ¿Qué sucedió en Sallén, su pueblo, del año 1807 al 1820? Mantengamos ahí enfrente esta lámina. Voy a hacer una pequeña introducción a los diferentes testimonios que vamos a escuchar ahora. Son testimonios tomados literalmente de la autobiografía de San Antonio María Claret, ¿verdad? Quiero comentarles que en los 7 primeros capítulos de la autobiografía de San Antonio María Claret, vemos que Claret proyecta una especie de PowerPoint sobre su infancia y su adolescencia, lleno de imágenes desde sus 5 años hasta sus 16 años, más o menos.
Algunas imágenes o testimonios nos permiten ver los sentimientos humanos de Claret niño y adolescente, cómo crecía sintiéndose muy querido por sus padres. Claret tenía un buen corazón, un corazón bondadoso, una inclinación casi natural a ser compasivo con quienes sufrían, una ternura increíble desde niño a los ancianos, como cuando nos narra la huida de la gente de Sallén al oír que se acercaban las tropas francesas, y Claret, a sus 5 años, se quedaba atrás llevando de la mano al abuelo que se llama Juan Claret, que casi no veía y menos de noche. Antonio le decía dónde pisar para no tropezar, y sentía alegría el anciano porque Antonio María Claret, tomado de la mano del abuelo, le iba guiando. Escuchemos el primer testimonio tomado de la autobiografía. Si me hace favor, Ana María, me apoyas en la lectura del testimonio que le hemos llamado testimonio número 0, ¿verdad? Para ir teniendo una coordenada sobre los testimonios que vamos a ir presentando de aquí en adelante. Este testimonio está en autobiografía, el número 19. Ayúdanos. Me acuerdo que en la Guerra de la Independencia, que duró desde el año 1808 al 1814, el miedo que los habitantes de Sallent tenían a los franceses, y con razón, pues que habían incendiado la ciudad de Manresa y el pueblo de Calders, cercanos a Sallent. Se huía todo el mundo cuando llegaba la noticia de que el ejército francés se acercaba. Las primeras veces de huir, me acuerdo, me llevaban en hombros, pero las últimas, que ya tenía 4 o 5 años y andaba a pie y daba la mano a mi abuelo Juan Clará, padre de mi madre, y como era de noche y a él ya le escaseaba la vista, le advertía de los tropiezos con tanta paciencia y cariño que el pobre viejo estaba muy consolado al ver que yo no le dejaba, ni me huía con los demás hermanos y primos, que nos dejaron a los 2 solos. Y siempre más le profesé mucho amor a quien murió, y no solo a él, sino también a todos los viejos y estropeados. Autobiografía número 19. Ahí tenemos un primer testimonio, ¿verdad?, de la naturaleza, de ese buen corazón que Dios le concede a San Antonio María Claret desde niño. Imagínense ustedes, pónganse más o menos a pensar, sitúense una persona anciana, ciega, con todos sus problemas de movilidad, con artritis, ¿verdad?, donde todo mundo sale corriendo, huyendo de las tropas que llegan. Imaginémonos a este niño chiquitín, de 5 añitos apenas, aquellas manitas tan chiquitas, porque además sabemos que San Antonio María Claret era físicamente pequeño. Imagínense, de niño todavía era más pequeño, tenía apenas 5 añitos, y él agarraba la mano de su abuelito, de Juan Claret, y iba con tanto cariño, guiándolo, llevándolo, para que su abuelo no tropezara y no cayera. Y cómo el anciano sentía esa seguridad y esa alegría. Mientras todo el mundo corría, Claret se detenía para conducir a su abuelo. Entonces, tenemos aquí, digamos, una primera capacidad humana, o sea, la espiritualidad se realiza en la bondad humana del ser humano. El ser humano es por sí, como naturalmente, por ser creado por Dios, bondadoso. Esa es nuestra vocación. Y esa bondad se vive desde siempre, una connaturalidad, una bondad, una inclinación a ser compasivo con quienes sufren, una ternura increíble que él tenía a los ancianos. Y él trae a su edad, que escribe esta autobiografía, a la memoria
esta experiencia del pasado en su vida. Y es hermoso, pues, contemplar, imaginarnos el escenario y ver cómo ese niño chiquitín, ¿verdad?, preocupado en el abuelito, lo va jalando, lo va guiando y corriendo, ambos llenos de miedo por las tropas que llegan, ¿no? Entonces, Dios va realizando su obra y va dotando al ser humano de un ser natural de bondad. No hay ser malo en el mundo. O sea, las experiencias de la vida, quizás las experiencias, los golpes, algunos nos hace que cambiemos nuestra manera natural de ser. Yo personalmente me opongo que Dios traiga al mundo gente mala, o sea, sino que hay gente pues perturbada, hay gente que las experiencias de la vida les ha afectado de tal manera que su dimensión humana, natural, de bondad, muchas veces se ve en crisis y pues nosotros conocemos y decimos, esta persona es mala, esta persona no tiene misericordia, esta persona no es bondadosa, pero no es porque Dios nos haya creado así. O sea, nosotros, todos, ser humano, somos creados por Dios, somos hijos de Dios, creados a imagen y semejanza y traemos como un equipo ya dotado de una naturaleza de bondad, de amor, de cariño, ¿no? Entonces, es bonita esta imagen, a mí me encanta, ¿verdad? Porque me imagino a ese chiquitín de 5 años jalando al abuelito. Pues bien, tenemos otras imágenes muy hermosas, también significativas, que nos revela al mismo Claret que como radiografía podemos descubrir su ser humano, su ser sensible, su ser espiritual, como un don de Dios connatural a su humanidad en los primeros añitos de su vida adolescente. Ahí tenemos enfrente el testimonio número 1. Vamos a ir dando varios testimonios para que ustedes vayan enriqueciendo este momento, ¿verdad? Su experiencia y su percepción sobre el tema de la bondad de Dios en la vida del ser humano y hoy a través de Claret. Entonces leemos el testimonio número 1 que hace referencia precisamente a esta forma de ser natural, bondadosa de San Antonio María Claret. ¿Me ayudas ahí, Ana María? Vamos a ir alternando porque hay varios testimonios que vamos a ir compartiendo en esta noche ahorita. Las primeras ideas de que tengo memoria son que cuando tenía unos 5 años, estando en la cama, en lugar de dormir, yo siempre he sido muy poco dormilón. Pensaba en la eternidad, pensaba siempre. Me figuraba unas distancias enormes. A estas añadía otras y otras. Y al ver que no alcanzaba al fin, me estremecía y pensaba, los que tengan la desgracia de ir a la eternidad de penas, ¿jamás acabarán el penar? ¿Siempre tendrán que sufrir? Sí, siempre tendrán que penar. Esto está consignado en la autografía número 8. Continuando con la autografía, en el número 9 dice Claret, esto me daba mucha lástima, porque yo naturalmente soy muy compasivo y esta idea de la eternidad de penas quedó en mí tan grabada que ya sea por lo tierno que empezó en mí o ya sea por las muchas veces que pensaba en ella, lo cierto, dice Claret, es que lo que más tengo presente, esta misma idea, es lo que más me ha hecho y me hace trabajar aún, y me hará trabajar mientras viva en la conversión de los pecadores, en el púlpito, en el confesionario, por medio de libros, estampas, hojas volantes y conversaciones familiares. Para esto continúa él diciéndolo en autografía número 9. O sea, él mismo reconoce esto que se le dio naturalmente, ¿verdad? El Señor le concedió un espíritu compasivo y por eso él desde niño pensaba en la eternidad.
y pensaba sobre todo en aquellos que se condenaban, ¿verdad?, por el pecado y que se condenaban para siempre. Y entonces esto a él le provocaba un impacto tanto que después ya Claret como misionero claretiano, perdón, ya Claret como adulto, no como misionero claretiano, sino como adulto, como misionero, como sacerdote, como arzobispo, era una idea que tenía siempre fija en su mente, ¿verdad? ¿Cómo hacer para llevar a todos la palabra de Dios? ¿Cómo hacer para llevar a cabo adelante la predicación del reino de Dios al fin de cuentas para que la gente reconociera su pecado, se convirtiera y no se condenara? Bueno, entonces, esto fue como la vocación natural, ¿verdad?, de Claret, su compasión. Leemos el testimonio número 3. Yo acabo de leer el 2. Ahora pasamos al 3. Al 3 de una vez. Sí, pasamos al 3, sí, porque yo leí el 2 ahorita. Sí. Vámonos al 3. La razón es que como yo, según he dicho, soy de corazón tan tierno y compasivo que no puedo ver una desgracia, una miseria que no la socorra. Me quitaré el pan de la boca para dar al pobrecito, y aún me abstendré de ponérmelo en la boca para tenerlo y darlo cuando me lo pidan. Y me da escrúpulo el gastar para mí, recordando que hay necesidades para remediar. Pues bien, si estas miserias corporales y momentáneas me afectan tanto, se deja comprender lo que producirá en mi corazón el pensar en las penas eternas del infierno. Todo esto sucede en el corazón, ¿verdad? Es el corazón, el lugar, la zona donde Dios nos habla. Es en el corazón, en la conciencia moral, en el sentimiento moral, pero también y sobre todo en el corazón. Desde el corazón nacen los sentimientos más tiernos y compasivos en el Padre Claret. No había desgracia, no había miseria humana que él no estuviera dispuesto a socorrer siempre. Incluso llega a decir, como nos dice en este testimonio número 3, me quitaré el pan de la boca para dar al pobrecito y aún me abstendré de ponérmelo en mi boca para tenerlo cuando alguien me lo pida. Imagínense ustedes el extremo de la bondad que Dios da en Claret, un corazón realmente bondadoso. No solamente la miseria de los demás, sino que prevé que puede encontrar en su camino gente que necesitará y es capaz incluso de abstenerse, de ponérselo en la boca para tenerlo y darlo cuando lo pidan. Y por eso dice, me da escrúpulo el gastar para mí, recordando que hay tantas necesidades para remediar. Esto podríamos nosotros traerlo al momento que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Con el tema, muchas veces cuando gastamos tanto, por ejemplo, en este tiempo en que hay tanta necesidad, que hay tanta pobreza, que hay tanta gente que quiere nuestra ayuda, hay gente que la está pasando muy mal, hay gente que ya no está comiendo, hay gente que se ha quedado sin trabajo, hay gente que en este momento tienen la vida realmente totalmente compleja en todo sentido, ¿no? Y a veces, muchas veces nosotros pues caemos en el gasto innecesario, ¿verdad? Gastamos y se nos olvida que hay mucha gente que la está pasando mal, ¿verdad? Que aunque sea por solidaridad con aquellos, pues tendríamos que intentar vivir desde la espiritualidad de lo esencial, ¿no? Gastar lo que es esencial, lo que nos ayuda en este momento para poder estar y mantenernos sanos en este tiempo, ¿no? Y no gastarte más. Pues ese es el testimonio número 3. El testimonio número 4 también le damos, dice, Claret en la autografía número 18 dice, para mayor confusión mía, diré las palabras del autor de la sabiduría, 8:19. Ya de niño era yo de buen ingenio y me ocupó por suerte un alma buena. Esto es, recibí de Dios un buen natural o índole
por un puro afecto de su bondad. O sea, que él no es bueno por sí mismo. Él se considera que su bondad le viene dado por Dios, que Dios lo ha creado así y que él no puede ser de otra manera. Bien, tenemos otras referencias y testimonios del carácter naturalmente compasivo y muy humano de Claret, ya no como niño. Ahora vamos a dar y a compartir con ustedes unos testimonios a partir de los 16 años de edad, cuando él está en la fábrica de tejidos de su padre, Antonio Claret. Le tocaba revisar los trabajos de los jornaleros y le tocaba corregir a los trabajadores. Pero él, para no hacer sufrir a las personas, comenzaba primero viendo la parte positiva del trabajo que había hecho el jornalero. Y luego, pues, añadía las correcciones a los desperfectos para que se fueran superando. Entonces tenemos el testimonio número 5 de San Antonio María Claret, ya no el niño de 5 años, 6, 7, 8, 9, 10, adolescente, sino ya el niño más bien joven, ¿verdad? De 16 años, en que su padre le pone a trabajar en la fábrica de tejido. Entonces, leamos ahora el testimonio número 5, tomado de la autobiografía número 31. Como mi padre era fabricante de hilados y tejido, me puso en la fábrica a trabajar. Yo obedecí sin decir una palabra, ni poner mala cara, ni manifestar disgusto. Me puse a trabajar y trabajaba cuanto podía, sin tener jamás un día de pereza ni mala gana. Y lo hacía todo tan bien como sabía, para no disgustar en nada a mis queridos padres, a quienes amaba mucho, y ellos también a mí. Y dice en el testimonio número 6, continuando con esta idea de este testimonio, ¿verdad? El número 6, pasamos la lámina, dice Claret: la pena mayor que tenía era que cuando oía que mis padres habían de reprender a algún trabajador porque no había hecho bien su labor, él le daba una pena increíble, o sea, sufría la pena ajena, ¿verdad? Le daba realmente temor, porque seguramente, me imagino, que sus padres, como buenos catalanes, tenían pues un carácter bueno, fuerte, ¿verdad? Claret también lo tuvo, no crean que Claret fue siempre así como una melcocha, ¿verdad? Como dulcecito, ¿no? También tuvo su manera, su carácter, como buen catalán, como buen español. Pues bien, Claret sentía una gran pena cuando escuchaba que sus padres reprendían a los trabajadores porque no habían hecho bien su labor. Y dice él mismo en este testimonio, en el testimonio número 6, estoy seguro que sufría yo muchísimo más que el que era reprendido, porque tengo un corazón tan sensible que al ver una pena tengo yo más dolor que el mismo que la sufre. Esto está en la autobiografía número 32. Tenemos otro testimonio hermoso, siguiendo siempre el testimonio número 7 en la siguiente lámina. Lo leemos. Mi padre me ocupó en todas las clases de labores que hay en una fábrica completa de hilados y tejidos. Y por una larga temporada me puso juntamente con otro joven a dar la última mano a las labores que hacían los demás. Cuando teníamos que corregir alguno, a mí me daba mucha pena y sin embargo lo hacía. Pero antes observaba si había en aquella labor alguna cosa que estuviese bien y por allí empezaba haciendo el elogio de aquello, diciendo que aquello estaba muy bien, solo que tenía este y este defecto, que corregidos aquellos defectillos sería una labor perfecta. Bien, entonces tenemos aquí el testimonio número 7 en la autobiografía número 33. Me voy a acercar un poquito más por si acaso no me están escuchando, ¿verdad? Que tengo todo el micrófono aquí totalmente encendido. Bien, nos vamos a detener aquí. ¿Sí se escucha? Ok.
Bien, nos vamos a detener aquí entonces en el testimonio número 7, lo mantenemos ahí. Quiero decir algunas cosas antes de continuar con los siguientes testimonios que vamos a compartir, tomados siempre de la autobiografía. Pues tenemos muchas imágenes, ¿verdad?, que muestran las prácticas cristianas de Claret desde su infancia. En los domingos y fiestas, por la mañana, él asistía a 2 misas, una rezada y otra cantada, a la que le llevaba su querido padre, dice él. Antonio era muy devoto, siempre estaba concentrado, siempre estaba atento. En la tarde, él participaba también de las actividades de su parroquia. Iba al catecismo y a la explicación del evangelio por el párroco, porque antiguamente el evangelio no se explicaba dentro de la misa. El evangelio era una función especial del domingo, donde el pueblo se reunía a escuchar el evangelio y escuchar el sermón, ¿verdad? Y después de escuchar el evangelio y el sermón por parte del párroco, pues todo se concluía con el rezo del rosario. Era como la costumbre de aquel tiempo, del tiempo de Antonio María Claret. Claret niño, en sus devociones preferidas, va a tener varias. Él va a ser, por ejemplo, muy dado a la adoración al Santísimo, donde él mismo nos dirá en sus testimonios que gozaba mucho de los momentos de adoración al Santísimo y tenía una cordialísima devoción a María Santísima. Él peregrinaba con su hermana, una de sus hermanas mayores, a visitar a la Virgen en su ermita de Fusimaña. Y él mismo en autobiografía dice que cuando él apenas visualizaba a lo largo la ermita de esta advocación de la Virgen de Fusimaña, él ya iba incluso emocionado, llorando de la emoción al divisar de lejos el santuario. También el maestro de él le hacía dirigir el rosario en la escuela. Por las noches lo rezaba con sus padres en casa y de adolescente en la fábrica. Dirigía el rosario, las 3 partes del mismo, con los trabajadores. Y así tenía un amor tan grande, una identificación enorme con María, el Santísimo, la adoración al Santísimo y María. En cuanto él aprendió a leer, también, porque aprendió a leer temprana edad, leía para todos después del almuerzo un libro espiritual. Y siendo bastante niño, leyó varios libros que se conocen de aquel tiempo, ¿verdad? El libro Fineza de Jesús Sacramentado, que encendía su afectividad. Igual que las devociones al buen día y la buena noche. O sea, estos son libros de la época de Claret, que eran libros de espiritualidad. Y tanto se identificaba él con todo lo que tenía que ver con esta espiritualidad al Santísimo y la espiritualidad a María, que de memoria se llegaba a aprender, incluso daba gracias a Dios con los ojos llenos de lágrimas, apretando el libro a su pecho. Se aprendió de memoria el catecismo y todo lo que leía y oía. Ustedes saben que los niños son como una esponjita, ¿verdad? Los niños aprenden más por el testimonio que por las palabras. O sea, un niño cuestionado, un niño de 5 años que ustedes quieren mandar a la misa o hacer algún deber, a lavar el plato o algo, reclama y le dice, usted papá, ¿por qué no lo lava? El niño aprende por el testimonio. Nos reclaman, los niños están pendientes, ¿no? Yo he tenido esa experiencia algunas veces en algunas misas, ¿verdad? Que algún niño ha llegado a preguntarme cosas que no entendió o a preguntarme por qué hice esto, por qué hizo lo otro, porque en la otra parroquia el otro párroco pues hace tal cosa, ¿verdad? O sea, los niños aprenden más que por las palabras, por el testimonio. Y esto es lo que vive Claret, ¿verdad? Es como una esponja que va percibiendo y una esponja donde va absorbiendo todo lo que está viviendo en su tiempo, lo que vive, su sensibilidad religiosa, que es propia de su época y de su tiempo.
Claret es esa esponja que absorbe todo el agua, toda la espiritualidad. Es hijo de su época. Y como esa esponja es influenciado por la espiritualidad de su tiempo, por las prácticas religiosas que se vivían en ese tiempo. Esto es importante para nosotros, porque podemos afirmar que cada uno, ¿verdad? Somos de alguna manera hijos de nuestras épocas, o sea, de nuestros textos y de nuestros contextos. Y muchas veces nosotros en nuestra espiritualidad y en nuestra vida respondemos según lo que hemos vivido, lo que nos han transmitido. Nuestra fe, nuestra espiritualidad depende de las influencias que nosotros hemos recibido en alguna época de nuestra vida. Hay un filósofo humanista, Ortega y Gasset, que tiene una frase muy famosa, que se ha hecho famosa, que dice: yo soy yo y mis circunstancias. Y esto es lo que vemos en Claret, o sea, todo su experiencia espiritual, toda su percepción acerca de lo que es Dios, de lo que es Jesús, de lo que es María, de lo que es la iglesia, lo vive desde su propia realidad, en las circunstancias que le tocó vivir, en la espiritualidad de aquella época. Hoy vivimos otros tiempos, ¿verdad? La espiritualidad es distinta. Y hoy, en este tiempo, COVID, va a resurgir un nuevo tipo de espiritualidad que no se va a parecer a lo que hasta hoy estamos viviendo. Y de hecho, ya este espacio que yo tengo con ustedes es una forma de vivir la espiritualidad, una espiritualidad de lo digital. Imagínense ustedes, estamos tratando de hacer una experiencia, de vivir una experiencia de Dios desde la distancia. Yo aquí en mi habitación y ustedes en sus casas, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Yo soy yo y mis circunstancias. Es cierto que en algún momento de nuestra vida nosotros tenemos la libertad de poder aislarnos, no aislarnos, sino de poder ver nuestras circunstancias y modificar nuestras circunstancias, o sea, de poder criticar posiblemente nuestra educación, nuestra formación y decir lo que fue bueno y lo que no fue bueno, ¿verdad? Y enderezar nuestro camino. Pero bien, sigamos con el tema de Claret y compartamos otros testimonios que también están consignados en la autobiografía. Pasamos al testimonio número 8. De todo esto que le he dicho anteriormente, lo confirmamos a través de estos testimonios. Escuchemos. El catecismo lo aprendí con tanta perfección que lo recitaba siempre que quería, de un principio al último, sin ningún error. Otros 3 niños también lo aprendieron como yo lo había aprendido. Y el señor maestro nos presentó al señor cura párroco, que lo era entonces el doctor don José Amigó. Y este señor nos hizo decorar todo el catecismo entre los 4 en 2 domingos seguidos. Y lo hicimos sin ningún error, a la presencia del pueblo en la iglesia por la tarde. Y en premio nos dio una hermosa estampa a cada uno que todavía guardamos. Muy bien. El testimonio número 9. Voy. Cuando supe el catecismo, me hizo leer el Pintón, compendio de historia sagrada, y entre lo que leía y lo que él nos explicaba, me quedaba tan impreso en la memoria que después yo lo contaba y refería con mucha gracia sin confundirme ni perturbarme. Ahí tenemos 2 testimonios, ¿verdad? De lo que a Claret se le daba, ¿verdad? Esa connaturalidad a la espiritualidad, a la piedad de su época, a través del catecismo que en aquel entonces se usaba en la iglesia, que llegó a aprendérselo a tal perfección que incluso lo recitaba, ¿verdad?, de memoria. Y luego, después del catecismo, pues, como salió tan aventajado en todo esto, su maestro, pues, le daba más lectura. Ya me imagino ese Claret inquieto, ¿verdad?, como esos niños extrovertidos de nuestra época, ¿no?, que en clase
se aburren porque el maestro va más atrasado que él. El niño siempre va como más adelante. Un niño extrovertido, un niño inteligente, un niño con un coeficiente intelectual un poco más medio, pues se aburre en clase. Entonces hay que darle tarea, hay que entretenerlo, hay que darle trabajo para poder focalizar toda su energía. Y esto pasaba en Antonio María Claret. Hay varios testimonios que tenemos en nuestras láminas, ¿verdad? No los vamos a decir todos porque pues el tiempo es nuestro peor enemigo. Vamos a pasar, Ana María, directamente al testimonio número 14 para poder ir terminando porque ya son las 8:24, ¿verdad? Ya me van a cortar. Entonces pasemos al 14. El testimonio número 14 dice, digo pues que además de asistir siempre, mañana y tarde, allá al anochecer, cuando apenas quedaba gente en la iglesia, entonces volvía yo y solito me las entendía con el Señor. Con qué fe, con qué confianza y con qué amor hablaba con el Señor, con mi buen Padre. Me ofrecía 1000 veces a su santo servicio. Deseaba ser sacerdote para consagrarme día y noche a su ministerio. Y me acuerdo que le decía, dice Claret esto, humanamente no veo esperanza ninguna, pero vos sois tan poderoso que si queréis lo arreglaréis todo. Y me acuerdo que con toda confianza me dejé en sus divinas manos, esperando que él dispondría lo que se había de hacer. Como en efecto así fue, según diré más adelante. Eso lo dice en la autografía número 40. Hay varios testimonios más. Vamos a leer el último. Nos vamos a ir al testimonio número 19. Los otros testimonios que no vamos a compartir esta noche van a quedar en el material, ¿verdad? Y después, al final del recorrido que hagamos en las 4 etapas, pues se les hará llegar, ¿verdad? Pero vamos a ir seleccionando, pues, aquellos testimonios que nos pueden ayudar en este momento a entender un poco esta etapa, ¿verdad? La primera etapa de la infancia y de la adolescencia del padre Claret. Leamos el testimonio número 19. Con mucha frecuencia, desde muy niño, acompañado de mi hermana Rosa, que era muy devota, iba a visitar un santuario de María Santísima llamado Fusimaña, distante 1 legua larga de mi casa. No puedo explicar la devoción que sentía en dicho santuario. Y aún antes de llegar allí, al descubrir la capilla, yo me sentía conmovido. Se me arrasaban los ojos en lágrimas de ternura. Empezábamos el rosario y seguíamos rezando hasta la capilla. Esta devota imagen de Fusimaña la he visitado siempre que he podido, no solo cuando niño, sino también cuando estudiante, sacerdote y arzobispo, antes de ir a mi diócesis. Bien, esto está en la autobiografía número 49, ¿verdad? Con este último testimonio quisiera hacer como una síntesis, pues, del tema que hoy nos ha ocupado sobre esta primera etapa, la infancia y la adolescencia de Claret, ¿verdad? Todos los testimonios anteriores que nosotros hemos escuchado, que están tomados de la autobiografía, ¿qué nos reflejan? Nos reflejan algo muy importante, algo muy esencial. Nos reflejan sobre todo la religiosidad y la espiritualidad del tiempo de Claret. Una espiritualidad que se entretejió a través de una manera muy distinta a la nuestra, ¿verdad? A través de lo que nosotros llamamos devoción. Era una espiritualidad muy devocional, una espiritualidad de devoción a la Virgen María, de devoción al Santísimo Sacramento, de devoción también de muchos santos. O sea, que en el tiempo de Claret, en la primera etapa de su vida, en su infancia y adolescencia, Claret va a vivir una espiritualidad totalmente devocional.
Recuerden ustedes que el tema que estamos llevando a cabo es el tema del poder de la palabra de Dios o el poder de la Biblia en la vida y misión de Claret. Y nosotros aquí nos podemos preguntar, bueno, en todo esto, ¿dónde está la palabra de Dios? Parece que no está, está ausente. Y ciertamente es así. No vemos nunca la Biblia en las manos de Claret en esta primera etapa. Hoy para nosotros vernos y tener la Biblia, cualquiera que sea su edición, es algo normal. La tenemos en la parroquia, incluso en la parroquia tenemos una pastoral bíblica, tenemos talleres bíblicos, o sea, nos hemos vuelto expertos en las Sagradas Escrituras, conocemos la palabra de Dios. Tenemos diario bíblico, el pan de la palabra, que es un instrumento donde están las lecturas bíblicas que todos los días proclamamos en la misa. La predicación de todos nosotros, los sacerdotes, está fundamentada en la palabra de Dios. Pero en tiempo de Claret, esto no era normal. O sea, la espiritualidad de Claret en un principio parece que la Biblia estaba ausente. Sin embargo, no es totalmente cierto. ¿Saben por qué? Porque en los testimonios que hemos leído, recuerden ustedes que aparece uno de ellos que dice que Claret, después de ir a misa en la mañana y en la tarde, asistía al sermón, a la predicación del Evangelio. Entonces el Evangelio estaba ahí, tal vez no en texto, sino de forma predicada, de forma escuchada. Y como él tenía una inteligencia tan grande y un ingenio tan grande, llegaba a aprenderse todo de memoria. Por eso no es totalmente cierto de que la espiritualidad de Claret, al inicio de su vida, la palabra de Dios no aparece. Aparece ciertamente de alguna manera a través de las devociones, pero aparece también de alguna manera a través de la participación él en los espacios de la vida religiosa de su pueblo y de su parroquia. Entonces hay algunas notas, ¿verdad? Y algunos testimonios que nos dicen que el padre Claret llegaba a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, a escuchar el Evangelio. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque no es totalmente cierto pues que toda la espiritualidad devocional esté ausente, ¿verdad? Lo triste o lo duro o lo deficiente sería que nosotros hoy, en este siglo en el que hoy estamos viviendo, vivamos solamente de una espiritualidad devocional ausente de la palabra de Dios. Tenemos grandes oportunidades en nuestra parroquia, a nivel digital, a nivel cursos a distancia, de poder formarnos dentro del espíritu de la Biblia y poder realmente llegar a tener una espiritualidad bíblica. Una de las grandes deficiencias en el siglo XIX, en el tiempo del padre Claret, era la formación del clero. Había una deficiencia bíblica. O era nula o era apenas incipiente. Habían pocas excepciones. ¿Verdad? Por eso la lectura de la vida cristiana, en la vida cristiana en aquel tiempo era muy escasa. Y esta pues fue una gran deficiencia en el tiempo del padre Claret. Sin embargo, podemos rescatar que de pequeño el padre Claret ya la palabra de Dios estuvo presente, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos. La palabra de Dios poco a poco va formando el corazoncito de aquel niño, de aquel adolescente, a tal manera que el próximo miércoles, cuando entremos a la segunda etapa de este proceso, de este crecimiento espiritual, vamos a encontrar cómo va a ser la Biblia la influencia más poderosa en espiritualidad y en la vida del Padre Claret. De momento quedémonos con esta imagen, ¿verdad? Esta última imagen, anotémoslo, ¿verdad? Dos cosas importantes. Claret todos los domingos asistía a la explicación del Evangelio y se aprendía de memoria lo que leía y oía. Se dice, lo dice el padre Teófilo al final de esta ponencia, que en ciertas crisis emocionales
el cerebro humano es capaz de dar sorpresas con todo lo que ha almacenado en su memoria. Entonces, Claret trae a su memoria todos aquellos momentos en que la palabra de Dios estuvo presente en su vida. Bien, esta es pues la primera etapa, ¿verdad? La infancia y adolescencia. El próximo miércoles nos espera la segunda etapa, ¿verdad? Ya Claret en la crisis, ¿verdad? Y aquella sentencia que le causó a él tanta fuerza que le transformó su vida. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Está inspirado en un texto bíblico, pero no quiero adelantarme, ¿verdad? Les dejo esta inquietud para que se conecten el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Nos informan que no hay preguntas por el momento. Entonces, si encontramos una por ahí, se la vamos a hacer llegar a usted para que la resuelva en la próxima clase. Les agradecemos a todos por su conexión y atención y los esperamos la próxima clase. Bueno, terminamos entonces con una bendición, ¿verdad? Encomendándonos al Señor para que nos siga ayudando, fortaleciendo, y ahora a través del testimonio del Padre Claret, ¿verdad? Estimule nuestra fe, nuestra esperanza, y nos dejemos conducir por Él en medio de este tiempo que vivimos. El Señor esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Buenas noches a todos, que descansen y que la paz del Señor esté en ustedes. Nos vemos el próximo miércoles gracias, Padre. a la misma hora por el mismo canal. Llueve, truene o relampaguee. Aquí estaremos.